Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQU. Hoy prepúrense porque vamos a destapar una olla de presiu superíndice 3N que lleva aún más menos os cocinu, dose a fuego lento. Su lo adivinaron, el título no miente, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hemos recibido muchísimas preguntas y comentarios pidiu copyright donos que abordemos este tema, y después copyright ese de investigar a fondo, de atar cabos sueltos y de hablar con fuentes cercanas a la pareja. Por fin tenemos información superíndice 3N que cru copyright anme, no se van a querer perder. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones, porque este viaje va a ser movidito. Antes de que empecemos quiero pedirles como siempre, que le den mucho amor a este vídeo. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, y por supuesto, dejarnos sus comentarios acu abajo. Queremos saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. Y sin más preámbulos, vamos directo al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después copyright ese de protagonizar la exitosísima serie Erkenci Kuay o Pug Haro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses. La química entre ellos era palpable, la pantalla parecía incendiarse cada vez que compartían una escena, y rápidamente, los fans comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y seamos honestos, Q copyright N no lo hizo. Las miradas intensas, las sonrisas CU superíndice 3 implices, los rumores que circulaban, todo apuntaba a que entre ellos había algo más ese que una simple relación superíndice 3N profesional. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, ambos actores alimentaron esa ilusión superíndice 3N con publicaciones en redes sociales, comentarios ambiguos y apariciones públicas que dejaban a los fans con la miel en los labios. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que la verdad de true ese de la relación superíndice 3N de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es mucho más compleja, y en algunos aspectos, bastante diferente a lo que se creía. No se trata solo de una historia de amor truncada, sino de una confluencia de factores que van desde las ambiciones profesionales hasta la gestión superíndice 3N de la imagen pública y, por supuesto, las dinámicas personales. Vamos a desentrar más menos cada capa, analizando las declaraciones, los rumores y las fuentes cercanas para entender qué copyright pasó superíndice 3 realmente entre estos dos astros. Para empezar, es importante entender el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 esta historia. Erkenci Kuay fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie catapultó superíndice 3 a Can y a Demet al estrellato internacional, convirtió copyright dolos en iconos juveniles y generando una enorme presión superíndice 3 en medio tica sobre sus vidas personales. No solo se convirtieron en caras conocidas en Turquía, sino que su fama se extendió superíndice 3 por toda Europa, amu copyright rica latina e incluso partes de Asia. Las redes sociales se inundaron de fanpages dedicadas a la pareja, y cada uno de sus movimientos era seguido con lupa. Los productores y representantes de ambos actores eran conscientes del potencial que tenía la idea de un romance entre Can y Demet, y supieron jugar sus cartas de manera inteligente. No estoy diciendo que todo fuera una farsa, pero su que la percepción superíndice 3N pública de su relación superíndice 3N fue, en parte, una construcción superíndice 3N mediática. El marketing jugó superíndice 3 un papel fundamental. Se crearon estrategias para mantener viva la llama del romance en la mente de los fans, desde entrevistas conjuntas hasta sesiones de fotos que parecían sacadas de una película romántica. Incluso las redes sociales se convirtieron en un escenario donde ambos interactuaban de forma coqueta, dejando entrever una conexión superíndice 3N que iba mu sayu de la pantalla. Y acu es donde la cosa se pone interesante. Según en nuestras fuentes, la relación superíndice 3N entre Can y Demet, desde el principio, estuvo marcada por las diferencias de personalidad y visión superíndice 3N profesional. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su ambición superíndice 3N, siempre tuvo claro que quería conquistar el mercado internacional. Buscaba proyectos que le permitieran mostrar su talento en diferentes idiomas y culturas. Era un hombre de mundo con la mira puesta en Hollywood y la capacidad de aprender idiomas con facilidad. Su deseo era convertirse en un actor global, reconocido por su versatilidad y su presencia en copyright nica.
Demet Özdemir por su parte se sentó muy arraigada a Turquía. Si bien también copyright ne aspiraba a lucondieresis copyright sito internacional, prefiero a construir una carrera su superíndice 3 lida en su paus, trabajando en proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su actuación superíndice 3N. Demet teno a una conexión superíndice 3N profunda con su cultura y su idioma, y se sentó a ceu superíndice 3 moda trabajando en producciones locales que resonaran con el público turco. Su enfoque era muy gradual, buscando construir una base su superíndice 3 lida antes de aventurarse en mercados internacionales. Estas diferencias, aunque sutiles, generaron tensiones entre ambos. K.N. en ocasiones era percibido como demasiado egoku copyright rico y preocupado por su imagen, mientras que Demet era vista como muy reservada y centrada en su trabajo. Estas dinámicas internas, a menudo invisibles para el público, fueron erosionando la relación superíndice 3N desde adentro. Los roces en el set, las discusiones sobre la dirección superíndice 3N que deban tomar sus carreras y las diferentes prioridades personales crearon un ambiente de tensión superíndice 3N que afectaba su interacción superíndice 3N tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero el verdadero detonante de la ruptura de la imagen de pareja perfecta que se había construido, fueron las declaraciones de Can Yaman sobre sus escenas íntimas con Demet. En una entrevista, Can hizo comentarios que fueron considerados sexistas y poco profesionales por muchos, insinuando que la química con Demet se debía a algo muy que talento actoral. No voy a repetir las palabras exactas, pero nos decir que sus comentarios fueron interpretados como una falta de respeto hacia Demet y hacia la profesión superíndice 3N de actor en general. Estas declaraciones provocaron una ola de indignación superíndice 3N en redes sociales, y Demet, comprensiblemente, se sintió superíndice 3 traicionada y avergonzada. Aunque nunca se refirió superíndice 3 directamente a los comentarios de Can, se rumorea que esta fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso. Fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se sintió superíndice 3 profundamente herida y decepcionada por las declaraciones de su compau más menos hero, y que a partir de ese momento decidió superíndice 3 tomar distancia. A partir de ese momento, la relación superíndice 3N entre Can y Demet se enfrió superíndice 3. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, y las publicaciones en redes sociales comenzaron a reflejar una distancia cada vez mayor. El ambiente en el set de Erkenci Quay se volvió superíndice 3 tenso, y las grabaciones se hicieron muy difíciles. La química que antes era evidente en la pantalla comenzó superíndice 3 a desvanecerse, y los fans notaron el cambio en la dinámica entre los dos protagonistas. Después copyright de la finalización superíndice 3N de Erkenci Quay, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Can Yaman se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros pauses. Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices muy populares y queridas del paus. Can, fiel a su ambición superíndice 3N, se mudó superíndice 3 a Italia y aprendió superíndice 3 italiano para poder actuar en producciones locales. Demet por su parte se mantuvo firme en su decisión superíndice 3N de construir una carrera su superíndice 3 lida en Turquía, participando en series y películas que le permitieran mostrar su versatilidad actoral. En los últimos aún más menos ambos han evitado hablar el uno del otro en público. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que a pesar de las diferencias y los desacuerdos, existe un respeto mutuo entre ellos. Ambos reconocen el impacto que tuvo Erkenci Quay en sus carreras, y saben que parte de su condieresis copyright sito se debe a la química que compartieron en pantalla. Aunque la relación superíndice 3N personal no funcionó superíndice 3, ambos son conscientes de que la colaboración superíndice 3N profesional fue fundamental para impulsar sus carreras. Pero volviendo al título de este vídeo, copyright es eso que Can Yaman explota y revela sobre Demet Özdemir. Bueno, en realidad, no hay una explosión superíndice 3N literal ni una revelación superíndice 3N impactante. Lo que hay es una serie de declaraciones y acciones a lo largo del tiempo que, analizadas en conjunto, nos permiten entender la complejidad de su relación superíndice 3N y desmitificar la imagen de pareja perfecta que se había construido. No se trata de un evento específico, sino de un patrón superíndice 3N de comportamiento que revela las verdaderas dinámicas de true S de la relación superíndice 3N.
Can llaman a Trabu Copyright S de sus acciones y declaraciones, ha dejado entrever que la relación superíndice 3N con Demet fue, en parte, una estrategia mediática. También Copyright N ha reconocido, aunque de manera indirecta, que sus diferencias de personalidad y visión superíndice 3N profesional fueron un factor determinante en el fin de su romance. A Trabu Copyright S de entrevistas y publicaciones en redes sociales, Can ha dejado claro que su prioridad siempre ha sido su carrera internacional, y que cualquier relación superíndice 3N personal que interfiera con ese objetivo es inaceptable. Pero lo muy es importante, y esto es algo que quiero recalcar, es que tanto Can como Demet han logrado construir carreras exitosas por separado. Ambos son talentosos, ambiciosos y trabajadores, y han demostrado que su con diéresis copyright sito no depende del otro. Han sabido superar los obstáculos y las críticas, y han construido un legado propio en el mundo del espectáculo. Demet, por su parte, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Ha sabido manejar la presión superíndice 3N mediática y ha construido una carrera su superíndice 3 lida basada en su talento y profesionalismo. Ha demostrado que no necesita de un hombre para triunfar, y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas ju superíndice 3 venes. A pesar de las dificultades y los desafíos, Demet ha mantenido su integridad y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N con Virtue Copyright 2 en una de las actrices Moon S respetadas y queridas de Turquía. Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de con diéresis copyright sito, de romance, de desencuentros y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que la realidad, muchas veces, es diferente a lo que vemos en pantalla, y que las relaciones, ya sean profesionales o personales, son complejas y requieren de esfuerzo y comprensión superíndice 3N. Es una historia que nos enseña más o menos a que el amor y la fama no siempre van de la mano, y que a veces es necesario tomar caminos separados para alcanzar nuestro sueño más menos os. Es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propias fortalezas y debilidades. Han cometido errores y han aprendido de ellos. Lo importante es que han seguido adelante y han logrado construir carreras exitosas. No debemos juzgarlos por sus decisiones personales, sino admirarlos por su talento y su dedicación superíndice 3N. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esta es solo una interpretación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N que hemos recopilado, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Nuestro objetivo no es juzgar ni condenar, sino comprender y analizar los eventos que marcaron la vida de estos dos artistas. En resumen, hemos visto que la relación superíndice 3N entre Can y Demet, aunque intensa y llena de química en pantalla, fue muy compleja de lo que se mostró superíndice 3. Las diferencias de personalidad, las presiones mediáticas y algunos comentarios desafortunados jugaron un papel importante en el fin de su romance. Pero a pesar de todo, ambos han logrado construir carreras exitosas por separado, demostrando su talento y profesionalismo. Sus historias nos inspiran a perseguir nuestros sueños más menos os y a no rendirnos ante las adversidades. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que alguna vez volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? Du copyright lleno saber. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. No se pierdan nuestro superíndice 3 vídeo, donde analizaremos la relación superíndice 3N entre otra pareja de famosos que ha dado mucho de copyright hablar. Hasta la superíndice 3 Sima.